Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos, hermanos. Señor bendito, Dios Todopoderoso, Padre eterno, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el inmenso privilegio de poder ser tus hijos y de poder estar delante de ti. Gracias, Señor, porque podemos estar ante tu palabra, Señor, y porque eres tú quien nos habla. Rogamos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y sobre todo nos permitas conocerte a ti, Señor. Conocer la verdad de tu palabra, Señor. Ponerla por obra. Séte fieles, Señor, en cada momento. Gracias, Dios mío, porque nos guardas, por esa salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús, y porque ahora podemos ser llamados tus hijos, Padre. Háblanos el día de hoy y guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender, Señor, la Escritura. Te lo pedimos, oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En verdad, el estar delante de la palabra del Señor, hoy día escuchaba al hermano Jorge cuando decía que de verdad como que el corazón tiembla delante del Señor. Y eso es cierto cuando uno está delante de la palabra. Tal como decía el Señor, no bienaventurado el varón que tiembla ante mi palabra. Y eso es algo cierto. Recordemos, mi hermano, que cuando estamos estudiando la palabra del Señor, estamos haciendo eso. Estamos ante la palabra de Dios y no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Cuando el Señor habla, todo calla. Ante su voz tiembla la tierra, como decía el profeta. Y es verdad. Y con la ayuda del Señor y con la guía del Espíritu Santo también, que hoy día el Señor sea quien nos hable a través de su palabra y que en verdad, más que a un predicador o una persona que hable, que sea el Señor hablándonos a nosotros. Y es mi anhelo, hermanos, que hoy día el Señor nos hable y con la guía del Señor, en verdad, podamos salir edificados y también estar dispuestos a servir al Señor entregándole toda nuestra vida. Y hoy día vamos a estudiar un poco en la palabra del Señor. Vamos a estudiar acerca de una doctrina que también es bastante importante en la vida cristiana. La semana pasada, por la gracia del Señor, tuve la oportunidad de compartir con ustedes. Estuvimos viendo un poco sobre la justificación por la fe, estuvimos viendo la importancia de esa doctrina para los creyentes, estuvimos viendo cómo es que la palabra nos muestra que somos justificados y somos salvos en Cristo Jesús. Estuvimos viendo al respecto, y hay algo que está muy relacionado con ello, que es una doctrina también central entre los creyentes en la iglesia, y es la doctrina o la enseñanza del sacerdocio de los creyentes. Y esta doctrina es bastante importante. ¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra sacerdote? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos esa palabra, un sacerdote? Quizás algunos abocarán a los sacerdotes del Antiguo Testamento y algunos quizás que vienen de otras tendencias, quizás como la Iglesia Católica, que ellos llaman sacerdotes, ¿no? a las personas que ofician. Y uno se pone a pensar, ¿qué significa el sacerdocio del creyente? ¿Y por qué es que esta doctrina es importante? ¿Y dónde está esto en la Biblia? Vamos, mis hermanos, a nuestro texto de hoy, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. Y pongan, por favor, pongan ahí, por favor, la cinta de sus Biblias o un marcador porque vamos a estar volviendo a ese texto. Y vamos a hablar sobre este tema de gran importancia que es el sacerdocio de los creyentes. Algo que la Biblia nos habla. No sé si usted se ha puesto a pensar acerca de este texto. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice la palabra del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No sé si usted se ha puesto a meditar alguna vez en la palabra del Señor, los que ya han estado tiempo en las cosas del Señor, o quizás alguien que ha estado leyendo la palabra y se ha topado con estos textos donde se habla acerca de esto, que en verdad el Señor nos llamó a cada uno de nosotros como sacerdotes. No sé si se han puesto a pensar en ese aspecto importante de la vida cristiana. Ahora, el apóstol Pedro no está hablando a obispos o a pastores o a otros discípulos. El apóstol Pedro está hablando a los santos esparcidos por todo el mundo. La carta de Pedro es como si es una de esas epístolas o cartas universales que van dirigidas a toda la iglesia. Y él está hablando a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo y les está diciendo, vosotros sois sacerdocio santo, son sacerdotes.
En verdad, lo que está hablando aquí Pedro es que cada persona y cada creyente que viene a la iglesia, cada persona que ha sido lavado por la sangre del Señor Jesucristo, es un sacerdote. Es un sacerdote. No está diciendo acá, no se está refiriendo acá quizás a una persona como uno quisiera pensar, uno que ha pasado quizás por un seminario, ¿no? O ha pasado por distintos grados o funciones y ha sido calificado y utiliza cierto tipo de ropa o sotana, ¿no? Y tiene una actitud santa. No está hablando de eso, está hablando de que cada persona, cada creyente es un sacerdote. Y esto es muy importante en la vida cristiana. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos un poco acerca de la justificación? Hablábamos un poco acerca de cómo es que esta doctrina empieza a salir con fuerza, empieza a nacer nuevamente, la gente viene a la palabra del Señor y venimos a la palabra del Señor a entender que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús y que somos salvos en Él, en Cristo. Esto es algo que viene y es consecuencia del otro. Antes la gente, por ejemplo, durante el oscurantismo, cuando hablábamos en la semana pasada acerca de la Reforma, como ustedes saben, la iglesia constituida, la iglesia romana, ejercía demasiado poder sobre las personas. La idea era que, dado que la iglesia romana era la que infundía las gracias de Dios a través de los sacramentos, entonces la gente necesitaba de la iglesia romana, necesitaba de ello para su salvación, ¿no? Y como se decía antiguamente, como se decía, y hasta ahora, un dogma, ¿no? De que no hay salvación fuera de la iglesia, decían ellos, no hay salvación fuera de la iglesia. Porque era la iglesia quien entregaba todas las gracias, ¿no? No hay salvación fuera de la iglesia. Si uno se salía de la iglesia, excomunión, ya no había salvación ni gracia para uno. Es lo que se enseñaba. Y que solamente se podía llegar a Dios y solamente uno podía llegar delante del Señor a través de la iglesia instituida. Y a través de esa iglesia estaba instituida por su sacerdocio, ¿no? Lo que se conocía como el clero. Y ese clero que estaba instituido eran los únicos que eran los autorizados para poder administrar lo que eran los sacramentos y entregar a las personas los sacramentos para que puedan tener una relación con Dios. Y eso era lo que la gente creía, ¿no? Y la gente se acercaba a través del clero, y la gente se acercaba a través de los santos o a través de los sacramentos para tratar de tener una relación con Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Vosotros sois sacerdocio santo. ¿Qué significa esto? Cuando uno va, por ejemplo, a la iglesia romana o cualquier otra iglesia, uno ve que hay una separación muy grande entre las personas que están, digamos, los que se lo conoce como legos, ¿no? Los que no son parte del clero, los que no son sacerdotes, y el clero, los sacerdotes. Son como dos cosas muy distintas. No sé si se han dado cuenta, alguien que quizás ha permanecido a otra iglesia, a otra congregación. Es como que el sacerdocio es una clase especial de persona que se encarga de estar más cerca de Dios y se encarga de llevar a las personas hacia Dios. ¿Han visto ello? Y eso aún se da en algunas iglesias que se llaman cristianas, ¿no? Como que al pastor o a su líder o quien sea lo ven como alguien especial, alguien súper ungido y alguien totalmente diferente. Y como que las personas que están escuchando como que son menos, ¿no? En su fe. Están como que en un nivel más bajo de fe, una división muy grande. No sé si han notado eso. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿A quién está hablando aquí Pedro? Él está diciendo, vosotros sois sacerdocio santo, a todos los creyentes. ¿Qué es lo que enseña la palabra del Señor? Que todo creyente que ha nacido de nuevo y que ha venido en Cristo Jesús a la salvación es un sacerdote. En otras palabras, ¿hay alguna división entre nosotros en la iglesia de Cristo? ¿Acaso hay una división entre quienes administran la palabra y los que están escuchando? ¿Hay alguna división? ¿Hay alguna diferencia entre nosotros, entre un pastor y entre un nuevo que recién viene a la iglesia? ¿Hay alguna diferencia? Un pastor que lleva años predicando la palabra de Dios y una persona que ha nacido de nuevo el día de ayer son iguales delante del Señor porque ambos están como un sacerdocio santo delante de Dios. Y es lo que la palabra del Señor enseña. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. La palabra habla muy claro sobre eso cuando habla sobre los pastores. El mismo Pedro dice, ¿no? Que los pastores no pueden ponerse por encima del rebaño, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos delante del Señor iguales. Lo que diferencia es que cada uno cumple un ministerio distinto, un servicio a Dios. Pero delante del Señor todos somos sacerdotes y todos somos iguales. Y esto es importante también. Uno decía, para llegar a Dios necesito, no sé, una iglesia, una organización. Como muchas sectas o muchas falsas religiones enseñan, ¿no? Si te sales de nuestra organización, si te sales de nuestra secta, no va a haber gracia delante de ti.
Pero ¿qué dice la palabra? Tú eres un sacerdote. ¿Qué significa eso? Un sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote? ¿Cuál era su función? Llevar al pueblo delante de Dios. Hoy nosotros los creyentes, cada persona puede ir delante del Señor por medio del Señor Jesucristo. No necesitamos un intermediario, no necesitamos vírgenes, ni santos, ni una iglesia, ni una institución para llegar al Señor. Porque Cristo es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Y cada creyente se constituye como un sacerdote delante del Señor. Y cada creyente responde delante del Señor. Esto es muy importante. Donde hay un creyente, aunque haya solo un creyente, hay un sacerdocio santo que se está levantando. Y este creyente tiene la autoridad en el Espíritu Santo de poder predicar la palabra y de poder predicar el Evangelio. Porque Dios lo ha levantado como sacerdote santo. Y esto es muy importante en la vida cristiana. ¿Y qué dice la palabra del Señor? En verdad, este texto es básico cuando vemos sobre este tema. Quiero que lo lean conmigo porque quizás lo hemos escuchado muchas veces, pero léanlo conmigo. ¿Qué dice acá? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Como creyentes, ¿necesitamos otros mediadores? ¿Necesitamos algo más para llegar a Dios? Solo por Jesucristo, solo por la fe en Jesucristo, por la obra de Dios en Cristo Jesús, podemos llegar directamente al Padre. No necesitamos una institución, una organización, no necesitamos nada de ello. Podemos llegar al Señor por la obra del Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso. Somos sacerdotes delante de Él. Y esto es algo maravilloso cuando uno viene a la vida cristiana porque entiende que uno está delante de Dios y Cristo abrió un camino para que podamos entrar a Él. Yo soy un sacerdote delante del Señor, yo respondo delante del Señor. Y esto es muy importante. De verdad, cuando Cristo vino a esta tierra, Él cumplió la ley de Dios a cabalidad. Y después de cumplir la ley de Dios a cabalidad, Él fue a la cruz a pagar por el pecado de toda la humanidad. Y antes de morir, Él dijo quizás la palabra más poderosa, una de las palabras más hermosas en la Escritura. Él dijo, consumado es. Consumado es. Solo sobre esa palabra podríamos estar todo un día meditando, toda nuestra vida cristiana podríamos estar meditando solo sobre esa palabra. Él dijo, ya todo está hecho, consumado es, ya todo está completado, ya todo está terminado. No hay nada que falte, ya todo se ha cumplido. El Señor Jesucristo cumplió la ley, el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, consumado es, está cancelado, Él lo hizo todo. ¿Necesitamos algo más para llegar a la presencia de Dios? Somos real sacerdocio. ¿Qué significa esto? Este es un símbolo muy importante cuando uno va al Antiguo Testamento. No sé si ustedes han leído en el Antiguo Testamento y uno se da cuenta que cuando se instituye el sacerdocio se instituye para servir delante del Señor. Y estaba el sacerdote, los sacerdotes y el sumo sacerdote, y en un principio ellos ministraban en el tabernáculo, que era la tienda de reunión que estaba en el desierto, y posteriormente ellos empiezan a ministrar en el templo, ya construido, y en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué hacía un sacerdote? Los sacerdotes oficiaban en el templo, los sacerdotes servían en el templo. Y el templo era un lugar bastante especial, igual que el tabernáculo, tanto el templo como el tabernáculo estaba dividido en secciones. Teníamos el patio exterior donde podría entrar el pueblo, teníamos el lugar santo donde solamente entraban los sacerdotes y teníamos el lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para el día de la expiación. Y ese lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote, estaba cubierto por esa cortina. Había una cortina que Dios mandó a Moisés que se hiciera, que era una cortina muy gruesa, que cubría el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote para el día de la expiación. Era un lugar muy santo, muy sagrado, donde nadie del pueblo podría entrar. Nadie del pueblo siquiera se imaginaba cómo era ese lugar, porque estaba cubierto y solo el sumo sacerdote tenía acceso a ese lugar. Ahora, ¿qué había en el lugar santísimo? ¿Qué estaba en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, no el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Y más en específico, lo que estaba en el lugar santísimo era el propiciatorio. No sé si ustedes saben lo que era el propiciatorio. El propiciatorio es esa tapa que está sobre el arca, donde estaban los querubines. A ellos se le denominaba el propiciatorio. Y era una tapa
con unos querubines que estaban ahí tapándose el rostro, porque ese propiciatorio, lo que significa el propiciatorio, literalmente era el trono de la gracia. Y la idea era que el Señor bajaba delante de ese trono y se sentaba en ese trono, y en ese trono venía el sumo sacerdote, y lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, literalmente en hebreo el día del Yom Kippur, que significa el día de los cubrimientos, lo que hacía el sumo sacerdote se entraba una vez al año y con la sangre rociaba la sangre sobre el propiciatorio, sobre el trono de la gracia. Y se rociaba la sangre una vez al año. Eso podemos verlo en el libro de Levítico capítulo 16. En Levítico 16 se nos narra lo que hacía el sacerdote en el día de la expiación. Y ahí cuando uno va a Levítico 16, 2, por ejemplo, le dice Dios claramente a través de Moisés a Aarón: no puedes entrar tú ahí todo el tiempo. Tú no puedes entrar ahí todo el tiempo. Solamente podían entrar cuando era el día de la expiación, porque si entraban en cualquier otro momento, morían. Porque la gloria del Señor se podía manifestar en ese lugar, y cualquiera que entrara ahí, por más que sea el sumo sacerdote, moría. Por más que fuera Aarón, moría. Tenía que entrar en el día de la expiación. Hebreos también nos habla de esto, ¿no? En el capítulo 9, del 6 al 7, nos habla de cómo era la expiación que se hacía en el lugar santísimo. Y cuando uno ve esto, era algo que sucedía realmente. Y el sacerdote tenía que entrar, el sumo sacerdote tenía que entrar ahí con temor. Y la situación era que si el sacerdote o en el pueblo había pecado, el día de la expiación, sencillamente el sumo sacerdote moría. Por eso cuando usted ve en las vestimentas, en la forma en que se le vestía al sacerdote para entrar, al sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, va a ver que se le ponían campanillas en la ropa. Usted se pregunta, ¿para qué eran las campanillas? Era para asegurarse que el sacerdote estaba vivo al momento de entrar, de caminar y de rociar la sangre. Cuando el pueblo del Señor escuchaba que las campanillas sonaban, sabían: gracias a Dios, el sacerdote está vivo. Gracias a Dios, el sacerdote no ha muerto. Eso quiere decir que la ofrenda ha sido aceptada por el Señor Jesús. Eso quiere decir que los pecados han sido cubiertos. Eso quiere decir que hay esperanza para nosotros. Cuando uno viene al Nuevo Testamento, uno se da cuenta, como dice la palabra del Señor, que todas esas cosas que sucedieron antes eran sombra de lo que había de venir. Era una sombra de lo que había de venir. Antiguamente el sumo sacerdote entraba a rociar la sangre de becerros y de machos cabrillos. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que vino el verdadero sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y Él no entregó sangre de becerros ni de machos cabrillos, sino que por su propia sangre se entregó delante del Señor. Y derramó esa sangre delante del trono del Señor, delante del trono de la gracia. Podía suceder que el sacerdote muriera. Si el sacerdote moría, no era aceptada la ofrenda. Era un símbolo de que había pecado, y que había pecado que no había sido cubierto. Pero ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo entregó su propia sangre en rescate por nosotros. Pero el Señor Jesucristo, al mismo tiempo, esto es importante lo que sucedió, el tercer día resucitó. Para que la ofrenda sea aceptada, el sacerdote tenía que salir con vida del propiciatorio, tenía que salir con vida del lugar santísimo, tenía que salir con vida delante del pueblo. Si el sacerdote moría, sencillamente no habían sido cubiertos los pecados. Cuando Cristo entregó su vida por nosotros y derramó su sangre, Él no se quedó en la tumba, sino que al tercer día Él resucitó. Y esto es una prueba fuerte de nuestra justificación. ¿Cuál es el sello y la prueba de que fuimos justificados y limpiados en la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Romanos 4:25 nos dice esto. Quiero que lo lean conmigo. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesús fue resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué? Porque la resurrección fue la prueba de que el Señor aceptó el sacrificio y que nuestros pecados fueron cubiertos. Así como en el día de la expiación el sacerdote tenía que salir con vida, Jesucristo, nuestro verdadero sumo sacerdote, venció la muerte, venció la tumba y salió con vida. Y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y por Él somos justificados, por Él sabemos que nuestros pecados han sido cubiertos, porque la tumba está vacía. Él venció. El sacerdote venció.
Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, en este símbolo del sacerdocio, que es algo ya que viene hacia nosotros, sucede algo. El Señor Jesucristo muere en la cruz, y ese día que Él muere en la cruz, la Biblia nos narra que sucede un suceso importante en el templo. Estaba el templo en Jerusalén, y el día en que el Señor Jesucristo muere en esa cruz sucede esto. Quiero que lean conmigo este versículo, dice la palabra: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El día en que el Señor Jesucristo muere, derrama su sangre en la cruz del Calvario, y el momento en que Él expira, consumado es, y encomienda su espíritu al Señor, en ese momento la tierra tiembla, pero sucede algo antes. El velo de Él se rasgó en dos. ¿Y cómo es que se rasgó en dos el velo del templo? De arriba para abajo. Esto es muy importante. Cuando uno lee esto en la Biblia, a veces uno lo pasa por alto, pero cuando uno lee en la Biblia lo que estaba significando esto es muy importante. En el Antiguo Testamento, nadie podía entrar al lugar santísimo, ni nadie podía atravesar ese velo para estar delante de la presencia de Dios, delante del propiciatorio del trono de la gracia. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por nuestros pecados, nuestro verdadero sumo sacerdote. Él rompió y rasgó ese velo que hacía separación entre Dios y nosotros. Y ese velo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Lo que significa que no fue hecho por el hombre, no fue hecho por nosotros, sino que Dios mismo rasgó ese velo y quitó esa cortina y quitó esa separación que había entre Dios y nosotros. Y hoy cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros puede acceder delante del Señor porque el velo está roto. Y el acceso a la presencia del Señor está abierto. Usted puede ir delante de la presencia del Señor porque el Señor Jesucristo rasgó el velo. Y esto es maravilloso. Podemos ir delante del Señor porque Él ya quitó el velo. El velo está quitado. Hoy puede entrar delante del lugar santo, delante del propiciatorio, delante del trono de la gracia, de la presencia del Señor libremente, porque mi Señor pagó el precio, porque consumado fue, porque Él ya pagó todo y ahora puede entrar confiadamente delante del Señor. Como un sacerdote. Somos sacerdotes delante del Señor, sacerdocio santo, y podemos entrar delante del Señor a su servicio, delante del trono de la gracia por nuestro sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Todo creyente puede acercarse confiadamente delante del Señor. Viendo nuestro texto, la palabra del Señor dice en nuestro texto de hoy: somos sacerdotes, un sacerdocio santo separado para el Señor. Y dice la palabra de Dios en nuestro texto en 1 de Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual. El texto, antes de nombrar nuestro rol de sacerdotes, él hace referencia a que somos piedras vivas, edificados como casa espiritual. ¿Qué significa esto? La casa de Dios, la iglesia de Dios, ¿es acaso un edificio físico? ¿Acaso la iglesia es una institución o la iglesia es un lugar? La iglesia está constituida por cada uno de los creyentes. Y cada uno de los creyentes es una piedra viva. Y ahora cuando hablamos esto de piedras vivas, de estas piedras que han venido a ser parte de la iglesia, es bastante importante notar cómo es que Dios da una connotación cuando habla de las piedras para el servicio. Pastor una vez predicó sobre esto, cuando él predicó sobre el templo, la construcción del templo, y él nombró cómo es que en el capítulo 20 de Éxodo, cuando uno va a la Biblia, en el capítulo 20 de Éxodo, después de que el Señor da los 10 mandamientos a su pueblo, y el Señor está hablando acerca de cómo es que se le debe ofrecer el holocausto o el sacrificio, Él les indica la forma en que tienen que edificar el altar sobre el cual iban los sacrificios y los holocaustos por los pecados. Y eso es lo que dice el Señor a su pueblo como un mandamiento y como una orden. Él dice: si me hiciereis altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás.
El Señor le dice claramente a Moisés y al pueblo, si ustedes van a levantar un altar en el cual van a poner un holocausto y ese altar lo levantan con piedras, lo que tienen que hacer es poner piedras que no hayan sido labradas, que no haya obra sobre ellas, que no se haya levantado ninguna herramienta sobre ellas, que sean piedras sin labrar, para que sobre ellas se pueda dar holocausto, para que sobre ellas se pueda ofrecer el sacrificio. ¿Qué significa esto? Esto es un ejemplo de nuestra vida cristiana. ¿Cómo venimos nosotros al Señor? Es de la misma forma. El Señor Jesucristo derramó su sangre sobre nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Y nosotros éramos como ese altar de piedras. Pero eran piedras sin labrar. ¿Qué significa esto en nuestra vida? Para que la sangre del Señor Jesucristo se derrame, la sangre del holocausto se derrame, son piedras sin labrar. En otras palabras, dice, si tú lo labrabas, estás profanando aquello que está haciendo el Señor, estás profanando esa ofrenda. ¿Qué significa eso en nosotros? Hemos sido salvos y hemos sido limpiados no por nuestras propias obras. Somos como piedras sin labrar. La única obra que nos justifica, la única obra que nos salva, la única obra que nos da entrada al Señor es la obra del Señor Jesucristo. Es la sangre del Señor Jesucristo. Así como en el altar del holocausto tenían que poner piedras sin labrar, ninguno de nosotros viene al Señor Jesucristo por sus obras, sino que venimos delante del Señor porque hemos sido cubiertos por su sangre. Somos como piedras sin labrar. Ninguna de nuestras obras pueden ir delante del Señor. Ninguna de nuestras obras son como una ofrenda al Señor. Somos sencillamente como piedras sin labrar. Y lo que importa es la sangre derramada sobre esas piedras. Y así somos nosotros. Hemos venido al Señor Jesucristo y hemos venido a ser parte de la iglesia, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la obra del Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando uno va avanzando en el Antiguo Testamento y cuando hablamos ya del templo, ¿cómo tenía que ser las piedras que edificaban el templo? Cuando vamos a Primera de Reyes, el capítulo 6, el versículo 7, ahí se nos está narrando cuando Salomón edifica el templo. ¿Y cómo eran las piedras que estaban en el templo? La Biblia dice, y cuando se edificó la casa de Dios, el templo, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Cuando trajeron las piedras a la casa del Señor para la construcción, eran piedras de cantería ya acabadas. En la casa de Dios no se escuchó ningún martillo, ni tampoco se escuchó nada, ninguna sierra, porque las piedras estaban ya acabadas, eran piedras moldeadas, que eran parte de la casa de Dios. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? Cuando venimos a formar parte de la iglesia, cuando uno viene a ser justificado por medio del Señor Jesucristo primero, cuando uno viene delante del Señor, uno viene tal como es y por la sangre de Cristo, no por nuestras obras, uno viene a ser parte de la familia de Dios. Pero cuando uno está en la iglesia, el Señor se encarga de edificar nuestras vidas, de labrar nuestras vidas y de transformar nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Cuando uno va formando parte ya de la familia del Señor, cuando uno va formando parte de la iglesia para ser edificado en la iglesia, el Señor a cada uno de nosotros los va labrando, moldeando y a cada uno de nosotros nos va transformando a la imagen del Señor Jesucristo para ser un pueblo santo, un pueblo edificado por Él. Y eso es muy importante. ¿Qué decía la palabra del Señor? Como piedras vivas. Nosotros como piedras vivas. Somos ahora piedras vivas. Antes éramos piedras sin labrar, pero por la sangre del Señor Jesucristo, ahora somos piedras vivas y estamos delante del Señor en su casa. ¿Cómo es que hemos venido a la salvación? ¿Qué dice la palabra del Señor? Quiero que lo lean conmigo. Dice, en Él también vosotros, dice este versículo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquellos que escucharon el evangelio, que creyeron en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Señor nos justifica por la obra de Cristo, cuando hemos creído en el evangelio, el Señor no nos deja tal y como somos. El Señor nos transforma para su gloria una vez que somos salvos. Y el Señor dice, nos sella con el Espíritu Santo de la
promesa. Y es el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de Dios que empieza a obrar en nuestras vidas. Y esto es importante. La semana pasada veíamos acerca de nuestra justificación, la forma en que hemos sido salvos. Hemos sido salvos por la obra de Dios en Cristo y nuestra salvación está en Él. Pero viendo ahora en nuestro sacerdocio, en nuestro servicio a Dios, Dios está obrando también en nuestras vidas a través del Espíritu Santo a aquellos que ya han sido salvados, a aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo. La pregunta es, ¿realmente usted se ha sido justificado? La prueba es que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿El Espíritu Santo de Dios está obrando en su vida? ¿Es Dios quien está transformando su vida? Si bien es cierto, para venir al Señor usted era como una piedra sin labrar, pero ahora cuando viene al Señor Jesucristo a ser parte de la iglesia, Dios está moldeándolo como una piedra hermosa de cantería. Dios está transformando su vida. Hay cosas que Dios está cerrando en su vida, cosas que Dios está puliendo en su vida, cosas que Dios está enderezando en su vida. Y la pregunta es, ¿usted está dejándose guiar por el Espíritu Santo? ¿Realmente el Espíritu Santo está en su vida? Y esto es muy importante para un verdadero creyente. Cuando uno va a Efesios 2, 8 y 9, sabemos muy bien lo que nos dice el texto, de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Pero continuando el texto, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. ¿Qué significa? Hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha transformado nuestra vida, está transformando nuestra vida. Así como eran las piedras sin labrar, ahora venimos a ser parte de la iglesia y Dios nos transforma en piedras labradas, piedras hermosas. Hechura suya. ¿Quién está obrando en nuestras vidas? ¿Quién está labrando nuestras vidas? Es el Señor. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en. El Señor nos salva y nos limpia para buenas obras. Y esto es muy importante en la vida cristiana. Realmente somos salvos no por nuestras obras, pero somos salvos para buenas obras. El apóstol Pablo declara muy fuertemente la verdad de la justificación por la fe, que somos salvos por la obra de Dios en Cristo Jesús, pero no podemos dejar de lado tampoco que el apóstol Santiago que dice, así que tú tienes fe, pero no tienes obras. Fe sin obras es muerta. Y es verdad. Porque ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Santiago? ¿Qué está hablando? Santiago no está hablando acerca de la salvación o la justificación. Santiago está hablando acerca de la vida práctica de un creyente. ¿Cuál es la prueba y cómo yo puedo ver que tú realmente has sido salvo? ¿Qué le dice? Muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, yo te mostraré mi fe por mis obras. Es lo que dice Santiago. ¿Qué es lo que está enseñando Santiago? La justificación, la salvación es algo que sucede delante de Dios allá en el cielo, en el trono de Dios. La pregunta es, ¿yo lo puedo ver acá? No, mi justificación es personal. Nadie puede ver cómo es que está escrito en el cielo delante del trono de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice Santiago? Hay una forma de evidenciar que realmente hemos sido justificados y que realmente hemos sido santificados y que realmente hemos sido hechos nuevas criaturas. ¿Cuál es? A través de las obras. ¿Por qué? Porque sencillamente es así. La verdadera fe necesariamente lleva de por sí obras. Cuando Dios nos transforma y cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, necesariamente lleva fruto. Jesucristo por eso dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque la verdadera fe, cuando uno cree en el Señor Jesucristo y cuando uno ha sido salvado, y si el Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu vida, el Espíritu Santo de Dios no te deja tranquilo en el pecado, no te deja tranquilo con tu vida pasada, sino que el Espíritu Santo de Dios empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que hace el Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No somos salvos por nuestras obras. Pero si eres salvo, tú eres salvo para buenas obras. Y esto se siente, se nota. Cuando has sido salvado, cuando has sido transformado por el Espíritu Santo de Dios, tu vida no puede ser la misma. Y es lo que conocemos como el nuevo nacimiento, o también lo conocemos como la regeneración. Dios literalmente nos ha transformado. Y Dios nos da un nuevo corazón por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos da una vida que anhela servirlo a Él. Dios nos da una vida que anhela ir a su palabra. Como dice la palabra, Dios pone la ley en nuestros corazones. Si antes pecaba, ahora yo no puedo estar tranquilo con el pecado.
Si antes yo estaba en maldad, si antes yo hacía cosas malas, ahora ya no puedo estar tranquilo con eso. Como cristiano, si bien es cierto, uno puede pecar, pero sin embargo uno no puede mantenerse en el pecado. Porque ya no pertenece al pecado, ya no pertenece a Satanás. Ha sido liberado por Cristo Jesús. Uno necesita buscar a Dios. Como cristiano, cuando uno realmente ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, uno busca, uno anhela estar reunido con sus hermanos. Uno anhela encontrar un lugar donde se predique la palabra de Dios. Y a veces la gente dice, está loco, ¿no? ¿Qué hace perdiendo el tiempo yendo a una iglesia? ¿Qué hace perdiendo el tiempo leyendo la Biblia? La gente no entiende, porque la mente natural, la mente carnal no puede entender lo que es del Espíritu. Es así de sencillo. Y cuando usted lo ven buscando al Señor, cuando usted lo ven viviendo una vida para el Señor, la gente no entiende. ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué le sucedió? Se ha vuelto loco. Porque ellos no entienden que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ellos no entienden que el Señor nos ha transformado. Y la Biblia nos muestra eso claramente. El profeta Ezequiel, cuando da una profecía acerca de los postreros días, lo que Dios haría con el pueblo de Dios, miren lo que dice. Quiero que lo lean conmigo en su propia Biblia. Y esto es una descripción de aquellos que han sido salvados por el Señor Jesucristo, de aquellos que han nacido de nuevo y de aquellos que han venido delante del Señor. El profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 36, nos da una descripción de lo que Dios haría sobre su pueblo. Y del versículo 25 al 27, el profeta Ezequiel está narrando lo que Dios haría con su pueblo. Quiero leérselos, dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 36, 25 al 27, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto es lo que el Señor hace en una persona que ha sido justificada. Esto es lo que el Señor hace en una persona que ha venido a Él. Tú no puedes decir que eres creyente, tú no puedes decir que eres justificado, tú no puedes decir que realmente has conocido al Señor Jesucristo si es que el Señor Jesucristo no ha hecho una obra transformadora en tu vida. La Biblia dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Y en Ezequiel dice claramente, el Señor nos limpiará y el Señor nos dará un corazón nuevo. Quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. Escribe sus leyes en nuestros corazones. Pone su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y uno anhela servir al Señor. Es un sacerdocio santo. Como dice la palabra del Señor, literalmente un sacerdocio santo. ¿Por qué un sacerdocio santo? Cuando el Señor nos saca del mundo, el Señor nos instituye como su pueblo. ¿Cómo es que eran levantados los sacerdotes? ¿Cualquiera podía venir a ser un sacerdote? No. Para ser un sacerdote en el Antiguo Testamento tenían que permanecer primero dos requisitos. Uno, pertenecer a la tribu de Leví. Tenían que ser de la tribu de Leví. Entre todas las tribus, entre todo el pueblo, una tribu separada, distinta. Y dos, no solamente bastaba con pertenecer a la tribu de Leví, sino que tenían que pertenecer a la familia de Aarón. Y entre esa familia de Aarón se levantaban los que eran los sacerdotes que iban a servir al Señor, que iban a ministrar en el templo o en el tabernáculo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué nos está mostrando? Somos sacerdocio santo. Hemos sido separados por Dios del mundo. Hemos sido separados por Dios de entre todo lo que estaba a nuestro alrededor. El Señor te separó a ti, te llamó para que tú seas su servidor, su sacerdote, y te llamó a Él, te llamó a su pueblo. ¿Entiendes lo que el Señor hizo por ti? ¿Entienden el privilegio enorme que el Señor hizo por nosotros? Entre todas las personas que hay en el mundo, Él nos separó y nos llamó a nosotros para venir a servirlos como sacerdocio santo, separado para Él. ¿Por qué no escogió a tu vecino? ¿Por qué no escogió a otra persona alrededor tuyo? Te llamó a ti para que seas un sacerdocio santo. Y esto es importante en la vida de un creyente. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Estamos siendo edificados en la casa de Dios, cumpliendo nuestra labor de sacerdote?
En verdad, si un hombre es verdaderamente convertido a Dios, aunque sea escasamente capaz de leer su Biblia, él es un sacerdote para el Señor. En verdad. Porque Dios le ha dado un nuevo corazón y Dios le ha puesto un nuevo espíritu recto. Y acá hay algo muy importante. Pudiera ser que esa persona nunca sube un púlpito, nunca preside una reunión, nunca dirige un estudio, pero sin embargo esa persona es un sacerdote para el Señor. Esto es importante en nuestra vida cristiana. A veces uno piensa que el sacerdocio o el servicio a Dios sencillamente consiste en aquellos que son predicadores o en aquellos que quizás están ministrando en el coro o en aquellos que están enseñando, pero no. Tú eres un sacerdote en toda área de tu vida. Hagas lo que hagas. Estás en tu familia, eres un sacerdote en tu familia. Estás en tu trabajo, eres un sacerdote en tu trabajo. Estés donde estés, hagas lo que hagas, eres un sacerdote para el Señor. Y viendo un poco acerca de un sacerdote, cómo es que el sacerdote era llamado y las características de un sacerdote, vamos a ver un poco acerca de ello y donde se nos explica cómo es que el sacerdote era traído, cómo es que el sacerdote era iniciado para que brinde ese servicio. Está en el libro de Levítico también, el capítulo 8. En el capítulo 8 de Levítico se nos nombra cómo es que se llamaba y se consagraba un sacerdote. Y todo esto es un símbolo para nuestra vida cristiana. En el capítulo 8 de Levítico, cuando vamos a Levítico 8:6, si tienen ahí sus Biblias, vamos al capítulo 8 de Levítico. En Levítico 8:6 se nos muestra cómo es que un sacerdote era llamado y cómo es que un sacerdote era ordenado. Levítico 8:6 nos narra primero qué se hacía para traer al sacerdote. La palabra del Señor nos dice que venían delante de Moisés. Y en el versículo 6 del capítulo 8 de Levítico dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. El primer paso para que uno viniera al sacerdocio y para que uno entrara en el sacerdocio, al momento de ordenarlo, era que en ese momento venía Moisés, llamaba a Aarón y a sus hijos y los lavó primero con agua. ¿Qué significa esto en nuestra vida cristiana? Todo sacerdote tenía que estar lavado, tenía que estar limpiado con agua. ¿Qué significa esto en nuestra vida cristiana? En el Nuevo Testamento se nos habla acerca de cómo hemos venido nosotros a la salvación y cómo hemos venido a ser parte de la familia de Cristo Jesús. Y quiero que lean conmigo este versículo en Tito 3:5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y para la renovación del Espíritu Santo. El Señor no acepta a ningún sacerdote en su santuario que no haya sido lavado con la sangre de Cristo. Mientras éste no haya experimentado ese lavamiento, todo servicio es en vano. Es en vano. Podría ser de la tribu de Leví, podría ser de la familia de Aarón, pero si tú no has pasado por el lavamiento, todo servicio que quieras oficiar como sacerdote es en vano. Primero tenemos que ser lavados por el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento cuando escuchamos la palabra y por el lavamiento en la sangre del Señor Jesucristo. Hasta que eso no suceda, uno no puede ser un sacerdote que puede oficiar delante del Señor, que puede dar una ofrenda aceptable al Señor. Tenía que pasar primero por el lavamiento. La pregunta es: ¿usted ha sido ya lavado por la sangre de Cristo? ¿Ha pasado ya por el lavamiento? ¿Ha venido a Él? ¿Ha ido a Él para ser limpiado de sus pecados? Si usted es un sacerdote, lo primero que ha tenido que pasar en su vida es que usted ha venido al Señor Jesús para ser lavado de sus pecados, para ser limpiado por el lavamiento. Cuando vemos esto en la palabra de Dios, esto también nos muestra un poco acerca de nuestra vida, ¿no? En la vida cristiana, aplicando un poco esto, en la vida cristiana realmente está este lavamiento, ¿no? El lavamiento de la regeneración. Siendo como sacerdotes delante del Señor, que servimos delante de Él, para ser sacerdote y ser ordenado como sacerdote, primero tenía que ser lavado, el primer lavamiento.
Y eso simboliza en nuestra vida el lavamiento por la sangre del Señor Jesucristo, el lavamiento para regeneración y para salvación. Pero sin embargo, algo también sucedía con los sacerdotes. El sacerdote, después, cuando oficiaba ya continuamente en el tabernáculo o en el templo, antes de entrar al templo a oficiar, a servir, tenía que lavarse las manos y los pies. Ya no se lavaba todo porque ya ha sido lavado todo ceremonialmente, sino que ahora para servir al Señor se lavaba las manos, se lavaba los pies. Esto es algo que también enseña en nuestra vida cristiana. Si usted es un siervo del Señor Jesucristo, si usted ha sido salvo, usted ya ha sido lavado por la sangre de Cristo en salvación. Y lo único que necesita en su vida es lavarse las manos y los pies cuando venga el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús, cuando nos enseñó la oración, que es conocida como el Padre Nuestro, hay una parte que Él dijo que oremos siempre. Él dijo, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, perdónanos, Señor. Si bien es cierto, el cristiano ha sido justificado, pero al mismo tiempo el cristiano tiene necesidad de pedir perdón. ¿Qué significa esto en nuestra vida cristiana? Hay dos clases de arrepentimiento, hay dos clases de formas en que venimos al Señor. El primer arrepentimiento, el primer lavamiento es para salvación. Eso sucede solamente una vez en nuestra vida y es para regeneración. Pero sin embargo, cuando estamos andando en nuestra vida cristiana, muchas veces también cometemos pecados y muchas veces también fallamos al Señor. Y necesitamos un arrepentimiento. ¿Para qué? Para restaurar nuestra relación con el Señor, para mantenernos limpios. No para salvación, sino para mantenernos como utensilios limpios. Perdona nuestras ofensas. El sacerdote, cuando tenía que oficiar, después de haber sido lavado y cuando entraba a oficiar cada día, tenía que lavar las manos y tenía que lavar los pies. Igual sucede en nosotros. En el capítulo 13 de Juan vemos cuando el Señor Jesús lava los pies a sus discípulos. Ustedes recuerdan ese capítulo, ¿verdad? Él estaba simbolizando algo muy hermoso sobre el servicio y también estaba enseñando sobre la salvación. En ese momento en que el Señor Jesús iba a lavar los pies a sus discípulos, viene Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, a mí no me vas a lavar los pies, le dice. A mí, Señor, no me vas a lavar los pies, le dice. No lo voy a permitir. ¿Cómo es posible que tú, Señor, me laves los pies? Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Esto es algo maravilloso en la vida cristiana, mis hermanos, y es algo que tenemos que aprender. Tú has sido llamado a ser un sacerdote delante del Señor. Y como sacerdote tú estás sirviendo delante del Señor y ministrando delante de su presencia. De verdad, Dios no solamente nos llamó para estar sentados en un asiento, en un templo, para venir solamente unos domingos a escuchar la palabra. Dios nos llamó para su gloria, para que en nuestra vida demos gloria a Él y para usarnos para su servicio. Y aquí hay algo muy importante. ¿A quiénes utiliza el Señor? ¿A los sabios de este mundo? ¿A los grandes? Cuando uno va a la palabra del Señor, uno se da cuenta de que esa no es la constante. La constante no es de que Dios haya utilizado a los grandes de este mundo. Es más, a lo humilde y a lo menospreciado llamó el Señor. ¿A quién utiliza el Señor? ¿A los fuertes? Tampoco es la constante. Vemos que el Señor dice que a lo débil del mundo lo llamó Él para avergonzar a lo fuerte. ¿A quién utiliza Dios entonces? Dios utiliza instrumentos limpios. Puede que usted no sea muy sabio, puede que no sepamos mucho, puede que no seamos grandes delante del mundo, pero Dios utiliza un instrumento que esté limpio y que esté dispuesto a ponerse en sus manos. La pregunta es, ¿usted es un instrumento limpio delante del Señor? ¿O usted está dispuesto a ser un instrumento limpio delante del Señor? El Señor le dijo a Pedro, si yo no te limpio los pies, si no te lavo los pies, tú no puedes venir a formar parte de mí, tú no puedes estar en parte de mí. Han sido limpios tus pies, han sido lavados tus pies. Este es un símbolo muy importante. De verdad, cuando avanzamos por la vida, allá en el Antiguo Oriente utilizaban sandalias y todo era de polvo, y cuando ellos avanzaban y caminaban por las calles, naturalmente se llenaba de polvo y tenían que lavarse, limpiarse. Lo mismo es con nuestra vida. Cuando caminamos en este mundo y en nuestro transcurrir de nuestra vida cristiana, necesariamente nos manchamos, nos ensuciamos. Pero ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos, si somos sacerdotes delante del Señor? ¿Mantenernos en el pecado?
Tenemos que ir delante del Señor para que nuestros pies sean lavados. Cada día ir a Él en arrepentimiento. El Señor Jesús le dijo a Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, si es así, pues entonces lávame enterito, no báñame. Ese Pedro es increíble. Pero ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice, el que ha sido lavado, ya no necesita ser lavado nuevamente, sino solo necesita ser lavado sus pies. Lo mismo es con nosotros. Nosotros ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo para salvación. Y para servirlo a Él, lo que necesitamos es cada día lavar nuestros pies. La pregunta es, hermano, ¿sus pies están siendo lavados por el Señor? ¿O usted está viniendo al Señor en arrepentimiento? Esto es muy importante en nuestra vida cristiana. No podemos dejar de lado esto, ¿no? Así como hemos sido salvados y limpiados por la sangre de Cristo, también cada día tenemos que venir al Señor lavando nuestros pies. Cuando uno ve la enseñanza bíblica, en el sacerdote que tenía que primero pasar por el lavamiento, ¿qué es lo que más tenía que hacer el sacerdote? ¿Qué más tenía que hacer el sacerdote para ser ordenado? Continuando en el capítulo 8 de Levítico, vamos al versículo 13, y en el versículo 13 nos dice, primero en el versículo 11. Y rozó sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y la base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. El sacerdote, una vez que había sido lavado, el sacerdote era ungido. Era ungido. ¿Qué significa la unción? ¿Qué significa que uno sea ungido? Este versículo nos habla claramente sobre eso. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. Aquellos a quienes el Señor ha lavado, Dios ha derramado sobre ellos su Espíritu Santo. Los ha ungido. La pregunta es, en nuestra vida cristiana, mi hermano, ¿usted realmente tiene la unción del Espíritu Santo? ¿Usted realmente ha experimentado esa llenura del Espíritu Santo? Muchas veces uno viene a la iglesia y se conforma con vivir una vida normal, pero hermanos, el Señor nos llama y nos insta cada día. La palabra del Señor dice cada día que tenemos que, quiero que lean conmigo este versículo. ¿Qué dice acá? Perdonen. ¿Qué dice acá? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Si bien es cierto, hemos sido justificados, pero Dios también en nuestra vida cristiana nos capacita para servirlo a Él. ¿Cómo es que Dios nos transforma? ¿Acaso nos transforma en poder humano? Somos transformados en el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. El sacerdote tenía que ser lavado, pero el sacerdote tenía que ser ungido. ¿Sobre ti está la presencia de Dios y el Espíritu Santo? ¿Sobre ti está la presencia de Dios y el Espíritu Santo en cada cosa que haces? Para predicar, para servir, para honrar al Señor, uno necesita el Espíritu Santo. Uno necesita el poder del Espíritu Santo. Muchas veces en nuestra vida cristiana vamos a recibir enfrentamiento. Vamos a recibir siempre oposición de parte de Satanás, oposición de parte del mundo, oposición de nuestra carne. Y solo podemos tener victoria a través del Espíritu Santo de Dios. Esto es importante en la vida cristiana. Nuestra victoria, nuestro poder, no es con espada ni con fuerza, sino por su Espíritu, ha dicho el Señor. Y eso es lo que sucede en todo creyente. Uno no puede cambiar por sus propias fuerzas. Uno no puede ser transformado por sus propias fuerzas. Uno no puede predicar por sus propias fuerzas. Uno tiene que hacerlo en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la comunión que tenemos con el Espíritu Santo de Dios nosotros? Tenemos que ser lavados y cada día tenemos que estar siendo lavados porque dentro de nosotros está morando el Espíritu Santo de Dios. Y esto es importante en la vida cristiana. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y el Señor nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Todo creyente tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo que no es que sucede una sola vez en nuestra vida. Un día fui lleno y estoy lleno del Espíritu Santo. No, el ser lleno del Espíritu Santo es una constante.
En cada momento en nuestra vida tenemos que estar llenándonos de la presencia de Dios, llenándonos del Espíritu Santo de Dios. Un sacerdote no podía ministrar si es que no estaba ungido. Y así sucede con un creyente. Un creyente no puede servir al Señor si no está ungido por el poder del Espíritu Santo. Un creyente no puede obrar si no está lleno del Espíritu Santo. Sencillamente, si tú tratas de servir al Señor por tus propias fuerzas, vas a llegar hasta donde tú puedas y no más. Pero cuando uno sirve por el poder del Espíritu Santo, uno hace lo que puede, pero sin embargo el Señor se encarga de hacer aquellas cosas que son imposibles, cosas que no pensamos, ni siquiera nos imaginamos, porque en el poder del Espíritu Santo el Señor nos da la victoria. Y es así como ha avanzado la iglesia del Señor. ¿Cómo ha avanzado la iglesia de Dios? ¿En el poder humano? La iglesia de Dios ha llegado hasta nosotros por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que 12 pescadores sin educación trastornaran el mundo? ¿Cómo es posible que esa pequeña secta judía perseguida y despreciada por todos ahora esté transformando el mundo? Y 2000 años después se siga predicando en lugares tan lejanos como el Perú. ¿Cómo es posible? ¿Eso acaso es humanamente posible? Eso solo se puede lograr en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, obrando en la iglesia, obrando en el pueblo de Dios. Solo se puede lograr ahí. ¿Cómo es que su vida, todo a su alrededor puede ser transformado por usted? Por el poder del Espíritu Santo que puede transformar todas nuestras vidas. Esto es muy importante para un creyente. Y tenemos que entender, si vamos a servir a Dios como sacerdotes, tenemos que ser lavados, pero también tenemos que ser ungidos. Mis hermanos, ¿cuál es nuestra relación con la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo buscamos al Señor en su presencia? ¿Cuánto tiempo estamos siendo lavados? ¿Cuánto tiempo estamos viviendo una vida de arrepentimiento para no contristar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo estamos buscando que Dios nos llene y que nos utilice como utensilios limpios delante de Él? ¿Cuánto tiempo? O sencillamente uno se conforma con venir sencillamente a la iglesia. Se conforma con entrar simplemente un domingo al templo y estar ahí escuchando una prédica. ¿Se conforma con eso? El Señor le llama a usted a ser lleno del Espíritu Santo. Y sobre eso podríamos hablar mucho, pero es importante que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más sucedía cuando un sacerdote era llamado? Lo que sucedía después, si continuamos en el siguiente versículo, en el versículo 13 dice: y Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y vistió las túnicas y ciñó los cintos. Primero vistió las túnicas. Cuando uno era lavado, cuando uno era ungido, después era vestido con las túnicas. Lo que se conocía como el efod, la túnica, una túnica de lino blanco que vestían los sacerdotes. El efod o la túnica era una vestidura sacerdotal que tenían que utilizar todos aquellos que ministraban ante el altar. No podían ellos ministrar ante el altar si es que no tenían el efod, si no tenían su túnica puesta. No podían ministrar al altar con cualquier ropa, tenían que tener la túnica especial, el efod, para poder ir a ministrar. Es lo que se tenía a todo sacerdote. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa estar vestidos con las túnicas o estar vestidos con esas ropas? ¿Cómo yo puedo ir a ministrar delante del Señor? Yo no voy a ministrar delante del Señor en mi propia fuerza. Yo no voy a ministrar delante del Señor en mi propia justicia, sino que yo estoy revestido. Estoy vestido con una ropa especial. ¿Y cuál es la ropa con la que todo creyente está vestido? El libro de Isaías nos da la respuesta y dice en Isaías capítulo 61, versículo 10, cuando el Señor habla a su pueblo, y quiero que lo busquen en sus propias Biblias, por favor. Isaías 61, capítulo 10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, porque me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Usted ha sido vestido ya con esas vestiduras de salvación? ¿Usted ha sido vestido ya con ese manto de justicia? Hay mucha gente que viene y quiere servir a Dios y quiere hacer cosas para Dios, pero ni siquiera ha pasado por la puerta, ni siquiera ha pasado por el Señor Jesucristo, ni siquiera ha sido salvo. No tiene las vestiduras de salvación. Uno no puede servir al Señor, no puede ministrar para la gloria de Dios si es que antes no ha sido vestido por las vestiduras de salvación. El Señor Jesús contó una parábola al respecto, ¿no? Él cuando contaba la parábola de las bodas, Él narraba de un hombre que entró a las bodas, pero sin embargo no estaba vestido con ropa de bodas. ¿Qué significa esto?
Mucha gente que quiere entrar a la iglesia o que quiere entrar a servir sin antes haber sido salvado, sin antes haber sido vestido. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que piensa que tiene una relación con Dios porque sirve en una iglesia. Hay mucha gente que cree que está bien con Dios porque no, mira, yo hago cosas para el Señor, yo soy una buena persona, yo ayudo en las cosas de Dios. Pero si uno no ha sido vestido con las túnicas de salvación, sencillamente se le va a decir lo mismo que se le dijo en esa parábola que contó el Señor Jesús. ¿Cómo entraste aquí? ¿Por qué no estás vestido con las vestiduras de bodas? ¿Qué pasó al final? El Señor Jesús narra en esa parábola que esta persona fue echada. Porque aunque estabas ahí, querías servir, pero no estabas vestido con las vestiduras. Esto es algo muy importante para todo creyente. La Biblia nos llama a examinar nuestra fe, ¿no? Examinar si realmente Cristo está en nosotros. Tú puedes estar en una iglesia, tú puedes estar sirviendo en una iglesia, tú puedes estar ministrando en un ministerio, pero si tú no has sido vestido por las vestiduras de salvación, todo tu trabajo es en vano. ¿Realmente estás vestido por el Señor? ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente las vestiduras de salvación están en tu vida? El sacerdote, para poder ministrar y para poder servir, necesariamente tenía que estar vestido con la túnica, con el efod. Nosotros, para poder servir al Señor, tenemos que estar seguros que realmente hemos sido salvados y limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Realmente tenemos que estar seguros que si vamos a servir al Señor, no es por nuestras propias obras, sino es por la justicia de Dios. Y recién cuando estamos revestidos de la justicia de Dios, podemos presentarnos delante de Él para servirlo con nuestras obras. Podemos presentarnos delante de Él para ofrecerle nuestro servicio, también como ropas blancas. Eso es muy importante en la vida de un creyente. Hermano, ¿realmente usted está vestido del Señor? ¿De qué está revestido en su vida? ¿Usted está vestido de su propia justicia? ¿O usted está revestido realmente de la justicia de Dios? Si usted quiere servir al Señor, usted primero tiene que estar vestido de la justicia de Dios. Después ya puede estar sirviendo al Señor con las obras. Pero primero necesita la justicia de Dios en su vida. Esto es muy importante. Y cuando continuamos viendo cómo es que se vestía el sacerdote, si continuamos al siguiente versículo, dice la palabra del Señor, ¿qué más se ponía el sacerdote en el capítulo 8 de Levítico? Cuando uno va a Levítico capítulo 8, vemos que se le ponía el cinto. Pero no solo se ponía un cinto en un sacerdote, sino que dice, vistió las túnicas, ciñó los cintos y le ajustó las tiaras o las diademas. Tenía que llevar un cinto y una diadema. Le ponía las túnicas, le ponía un cinto y le ponía sus diademas. ¿Qué es esto? Primero, después de la túnica, le ponía el cinto. Alrededor de la cintura se ponía como una especie de correa que se amarraba para que el sacerdote pudiera oficiar, pudiera servir. ¿Por qué es que se ponía un cinto en la túnica? Era un cinto de obra primorosa, de verdad, un cinto muy hermoso, como es que lo narra cuando vemos también en la Biblia, cuando el Señor le ordena hacer esta ropa para el sacerdote. Y ellos se encargaba de ceñir sus lomos, ceñir la parte de los lomos, de la cintura, para que él pudiera oficiar. Ahora, ¿qué significa esto en nuestra vida cristiana, no? Todo verdadero sacerdote de Dios, todo verdadero hombre de Dios, realmente, si ha sido llamado por el Señor, tiene que aprender a ceñir sus lomos, ¿no? ¿Qué significa ceñir nuestros lomos? En la antigüedad la gente utilizaba túnicas. Y para que la gente pudiera hacer un trabajo, tenía necesariamente que agarrar la túnica y amarrársela, ceñírsela. Porque si uno iba con la túnica suelta, sencillamente uno no podía trabajar, no podía agacharse, uno no podía correr, uno no podía moverse porque la túnica impedía. Así que ellos necesitaban ceñir esa túnica para poder servir. ¿Qué significa esto en nuestra vida? Esta figura de ceñir nuestros lomos se ve mucho en la palabra del Señor. Cuando uno va al Nuevo Testamento ve que muchas veces se utiliza esta figura, ¿no? Ceñid vuestros lomos, ceñid vuestros lomos. ¿Qué significa esto en la vida cristiana? Cuando uno sirve al Señor, muchas veces no es fácil servir al Señor. No es fácil vivir una vida cristiana. Pero uno tiene que ceñir sus lomos con un cinto de fidelidad al Señor. De verdad, hay un mundo impío allá afuera que está vigilando y que está esperando que nosotros caigamos, que nosotros tropecemos. Pero uno tiene que estar alerta y uno tiene que ceñir sus lomos. El pecado quiere venir a nuestras vidas, pero uno tiene que ceñir sus lomos y asegurarse de estar bien preparado para que si el enemigo viene, uno esté preparado y listo para enfrentarlo.
Y para si un mensaje del Señor viene a nuestra vida, uno esté listo para cumplirlo. El Señor dijo, en lo que requiere diligencia, no perezoso, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando el Señor nos llama a hacer algo, uno tiene que estar preparado para hacerlo. En otras palabras, nuestros lomos tienen que estar ceñidos. Muchas veces eso va a suceder en nuestra vida. El Señor nos va a llamar en momentos que uno no piensa. O el Señor te va a llamar para servirlo en algo que tú no piensas. La pregunta es, ¿vas a estar preparado para ese día? O le vas a decir, Señor, no, todavía no estoy preparado. Uno tiene que estar con los lomos ceñidos. Y eso lo dice Pablo cuando habla acerca de la palabra, ¿no? Por ejemplo, algo que tenemos que ir siempre es a la palabra de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Quiero que vayan conmigo a primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 13. ¿Qué dice Pedro al respecto cuando uno va a la palabra de Dios? Primera de Pedro 1:13. Está hablando Pedro acerca de nuestro llamamiento a la vida santa. Y cómo uno debe vivir primero una vida santa, separada como un sacerdote. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ceñid los lomos de nuestra mente, ceñid los lomos de vuestro corazón para estar preparados. Tenemos que estar preparados, mis hermanos. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser sobrios. Estar preparados para cuando el Señor se manifieste. ¿Estamos preparados esperando la venida del Señor? ¿Sabemos que nuestro Señor vendrá pronto y que tenemos que estar listos para su servicio? ¿O usted está descansando? Está siendo como ese siervo, ¿no?, que estaba descansando y maltratando cuando tenía que estar trabajando para su Señor. ¿Cómo tenemos que estar nosotros, hermanos? Con nuestros lomos ceñidos, listos para servir al Señor en todo momento. Que el Señor me encuentre, si el Señor viene, que el Señor me encuentre sirviéndolo. Cuando el Señor venga, que me encuentre con los lomos ceñidos, listos para servirlo, listos para ir a su presencia. Eso es algo que tiene que estar en nuestra vida. Como todo sacerdote que tenía que estar ceñidos sus lomos. ¿Qué más? Se le ponía la diadema. La diadema es lo que iba en la parte de la mitra, que es como el turbante que utilizaba el sacerdote con una diadema. Esto era importante porque esto era lo que representaba el símbolo de que era un sacerdote. La tiara, la diadema, aquí ven el turbante. Esto era representativo de honra, representativo de hermosura. Ciertamente lo mismo sucede en nosotros, ¿no? El Señor ha puesto sobre su pueblo su gloria, su hermosura. En el sumo sacerdote, la diadema que estaba en su frente, la diadema tenía una inscripción, ¿no? Y la diadema que tenía, la inscripción que tenía la diadema que iba en el sumo sacerdote era, allá en su frente, era Yahvé Kadosh, que significa santidad a Jehová. Esto era lo que estaba en la frente del sacerdote, en la diadema, en la mitra. Y cuando todo el mundo veía esa frase, santidad a Jehová. De verdad, el Señor también nos ha vestido con una diadema, con una tiara. El Señor ha puesto su gloria en nosotros. Hemos sido separados por Cristo para vivir vidas santas, vidas de santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. En verdad, el Señor tomó nuestro lugar. El Señor en verdad llevó nuestro pecado. El Señor nos dio una nueva vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darle gloria a Él y seamos un reflejo de su gloria. Físicamente quizás no usamos una diadema, no usamos físicamente, ahí estamos con una cinta. Pero sin embargo nuestra vida es un reflejo del Señor Jesucristo. Cuando usted va donde esté, en su trabajo, en su familia, donde estudia, la gente puede sentir al verlo a usted que realmente usted es diferente, que usted es distinto, que Dios está en su vida. Realmente puede ver la gente que hay santidad, Jehová en su vida, como si tuviera esa diadema de la gloria de Dios. ¿Le ha pasado que la gente puede verlo y decirle, oye, tú eres diferente, eres cristiano, ¿no? ¿Le ha pasado ya que le digan eso? ¿Le ha pasado que la gente atrás suyo, en vez de hablar mal de usted, empieza a hablar, oye, esa persona es bien diferente, ¿por qué ser así? Es una persona distinta, ¿no? ¿Por qué ser así? Mira. La gente sabe que es cristiano y dice, mira, él es diferente, no es como los demás, él es una persona realmente cumplida, una persona cabal. Realmente en su frente está esa muestra de santidad, delante de usted está esa muestra de que realmente es cristiano. La gente puede ver y la gente puede notar que realmente usted tiene esa vida santa. Realmente la mitra, la diadema está puesta en su vida como un sacerdote. Esto es algo muy importante en la vida cristiana. No es simplemente algo de decir en el domingo, de venir a la iglesia en un momento, sino que cuando uno realmente es un sacerdote y ministra donde está, se puede ver.
Como si tuvieras una diadema en la frente, como si en tu frente estuviera escrito: yo estoy separado para Dios, santidad al Señor. La gente lo puede notar, la gente lo puede ver. Estás viviendo de esa manera. Realmente estás dejando que el Espíritu Santo de Dios controle tu vida de tal forma que se pueda sentir en tu manera de hablar, en tu manera de actuar. Como decían, ¿no? de Pedro, cuando Pedro va y dice: no, mira, yo no conozco a ese Jesús, pero le dice: no, sí, tú has estado con Jesús, porque hasta aún en la forma de hablar se nota que tú has estado con Él. La gente puede decir también eso de ti, que aún en tu forma de hablar se nota que has estado con Cristo. ¿O qué es lo que tú hablas? ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Cómo es tu forma de vivir? La gente puede notar en tu forma de vivir que tú has estado con Cristo, que realmente tienes esa diadema, que realmente estás cubierto por Cristo. ¿Lo pueden notar? Esto es algo importante en un sacerdote. Realmente eso es un sello de nuestra vida cristiana. Hay hermanos y hay creyentes en donde uno puede notar esto, cuando uno va con los hermanos o cuando uno comparte con esos hermanos, uno puede sentir que ellos realmente están con el Señor. Uno puede sentir realmente ese amor de Cristo en sus vidas. Uno puede sentir esa pasión por Cristo en sus vidas, porque realmente están llevando esa diadema. Mi hermano, ¿usted la tiene? Si hasta ahora no haya notado, mi hermano, usted tiene que ponerse de rodillas delante del Señor, lavar sus pies y pedirle al Señor que lo limpie y que lo utilice como un instrumento, un verdadero sacerdote delante de Él. Eso es muy importante. ¿Qué más tenían que hacer el sacerdote, no? Después de haber sido ungidos, los sacerdotes eran ordenados. Y dice la Biblia, cuando vamos al versículo 24, ya pasaban a lo que era la consagración. En Levítico 8:24 vemos ahí cuando se consagraba al sacerdote. ¿Y cómo se consagraba un sacerdote? Se había hecho un sacrificio y se había derramado la sangre. Y cuando se derramaba la sangre, miren qué es lo que se hacía con la sangre que había sido derramada. Moisés agarraba la sangre y cuando Moisés tomaba la sangre, ungía la sangre sobre ellos y lo ponía en cada parte de ellos. Vamos a Levítico 8:24, dice: hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares, sobre sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué es lo que hace acá Moisés y cómo es que se consagra al sacerdote? Todo cristiano realmente que ha venido al Señor Jesús, que es un sacerdote, también ha sido consagrado con la sangre. Primero vemos ahí que la sangre es tocante al oído. La primera cosa que se hacía es se tomaban la sangre, y es curioso que agarraban y ponían acá en el lóbulo derecho, le ponían un poco de sangre para consagrarlo. ¿Qué simbolizaba eso? Todo creyente también ha sido consagrado ¿para qué? En su oído cubierto por la sangre, igual que al sacerdote. ¿Qué simbolizaba esto? Esto simbolizaba sencillamente que todo sacerdote tenía que estar preparado para escuchar la voz de Dios. ¿Tu oído ha sido ungido por la sangre? ¿Tú has sido lavado, limpiado? ¿Estás ungido por el Espíritu Santo? Entonces, ¿tu oído se acerca a escuchar la voz de Dios como sacerdote? Todo sacerdote tenía que escuchar la voz de Dios. ¿Tu oído se acerca a escuchar la voz del Señor? O más sencillamente, ¿reconoces la voz del Señor? ¿Realmente reconoces la voz del Señor? Hay muchas voces que se escuchan a nuestro alrededor, pero el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo los conozco. ¿Tú estás escuchando la voz de tu Maestro? Aquellos que realmente son sacerdotes, sobre quienes la sangre ha sido puesta en su oído, pueden escuchar la voz de su Maestro. De verdad, mi hermano, cuando uno viene al Señor Jesús y cuando uno realmente ha sido limpiado con Él, el Señor ha cambiado tu vida, uno puede reconocer la voz del Señor cuando el Señor lo llama. Uno puede reconocer la voz del Señor cuando el Señor le habla. Muchas veces eso va a suceder en nuestra vida. Muchas veces el Señor va a empezar a obrar en nuestra vida y te va a decir: hay cosas que tú tienes que dejar. Hay cosas que tú tienes que hacer. Cuando tú vas a la palabra, un creyente verdadero no simplemente lee la palabra por leer, sino que realmente escucha la voz de Dios en esta palabra. Y moldea su vida conforme a esta palabra, porque escucha lo que está ahí. Cuando escuchan las prédicas, cuando escuchan realmente la palabra del Señor, uno está dispuesto a moldear su vida conforme a la palabra. Es lo que sucede cuando uno realmente ha sido consagrado en su oído, consagrado en sus oídos, como el sacerdote. Realmente tú escuchas la voz del Señor.
¿Realmente has escuchado la voz del Señor? También sucede cuando uno viene y empieza a escuchar algo que no es conforme a la palabra de Dios, y empieza a escuchar que alguien dice algo que no es conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo le hace notar que esto no está conforme a la palabra de Dios, porque nuestros oídos han sido ungidos por la palabra de Dios, separados como un sacerdote. De la misma forma, somos consagrados. ¿Qué también significa esto? Tú estás dispuesto, estás listo para escuchar la voz de Dios, pero al mismo tiempo, si tú has sido consagrado, hay cosas que tus oídos no pueden escuchar. Hay cosas que tus oídos no pueden escuchar. Hay cosas a lo cual no puedes prestarle oído. Hay cosas a lo cual no puedes oír. Hay cosas con lo cual no puedes llenar tu mente. Porque tú has sido consagrado por el Señor. Si tú realmente has sido santo y tu oído ha sido ungido, hay cosas a las que sencillamente le dices que no. Porque mi oído ha sido ungido por el Señor. Y eso es muy importante. Cuando llega a la vida difamaciones, calumnias, chistes, insultos, conversaciones que no se pueden dar, ¿qué es lo que hace un verdadero cristiano? ¿Le da oído? Un verdadero cristiano saca, porque mi oído ha sido consagrado como un sacerdote. En mi oído, aquí en mi lóbulo, está la sangre del Cordero. Aquí está. Yo no puedo ir a escuchar eso. Cuando Satanás venga a obrar en nuestra vida, cuando Satanás quiera darnos palabras en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? ¿Escucharlo? ¿Dar lugar al diablo? No. Sencillamente no, yo no te escucho porque mi oído ha sido cubierto por la sangre. Hay cosas a las cuales yo no puedo ir. Libros que no puedo leer, cosas que no puedo estar escuchando, dándole lugar, porque sencillamente yo he sido consagrado y separado como un sacerdote, y mis oídos están entregados para Dios y para el Señor y para escuchar su palabra. Eso simbolizaba cuando el sacerdote se ponía sobre su oído la sangre. Está sobre su sangre, sobre su oído la sangre del Señor, mi hermano. Es muy importante si usted es un sacerdote. ¿Qué más se hacía cuando se ordenaba al sacerdote? No solamente se le ponía en la sangre, sino que también se le ponía en el pulgar derecho. También se le ponía un poco de sangre en el pulgar derecho. ¿Qué significa esto? Así como el oído era consagrado, también el pulgar simbolizaba que era consagrado sus manos. Sus manos eran consagradas al Señor. Así como el oído simbolizaba nuestras facultades receptivas de recibir, también con nuestra mano representa nuestros poderes activos de hacer. Y sencillamente es así nuestra vida cristiana. Hemos sido consagrados para utilizar nuestras manos y nuestra fuerza para la gloria de Dios. La Biblia dice claramente, ¿no?, que entreguemos nuestros miembros en sacrificio vivo al Señor y nuestros miembros para justicia, no para el pecado, sino que todo lo que nos ha dado Dios, utilizarlo para su gloria. Y de la misma forma como con los oídos, cuando uno ha sido consagrado en sus manos, hay cosas que uno ya como creyente no puede hacer, no puede tocar ni palpar, porque el Señor te ha consagrado y te ha separado para Él. ¿Realmente has sido separado para el Señor y utilizas tus miembros, tus manos para la justicia? Si uno es un verdadero sacerdote, también está consagrado para agradar al Señor en todo eso. Y esto es muy importante. ¿Y qué más hacía un sacerdote, no? ¿Cómo más era consagrado un sacerdote? Un sacerdote venía a servir al Señor con sus manos, venía a servir al Señor con todo lo que hacía. Y esto es algo nuevamente, como dije al principio, que es importante cuando uno ve el sacerdocio del creyente. Es común pensar que de verdad solamente pueden servir a Dios aquellos que están en un púlpito, ¿no? O aquellos que dirigen una reunión de oración, o aquellos que están siendo enviados como misioneros, o aquellos que quizás están enseñando a niños o ministrando en el coro. La gente piensa que sencillamente eso es el servicio a Dios. Si bien es cierto, ese servicio a Dios, pero no es el único servicio a Dios. Se consagraba a las manos del sacerdote. Era un símbolo de que todo lo que hacía y todo lo que tocaba tenía que estar consagrado ¿para quién? Para Dios. Uno a veces piensa que solamente aquellas personas que están sirviendo en el templo son los que están sirviendo al Señor, pero no. Verdaderamente, todo creyente en todo lo que hace sirve al Señor. Sirves al Señor en tu oficina, sirves al Señor detrás del mostrador, sirves al Señor en tu familia, sirves al Señor cuando trabajas. En todo lo que haces con tus manos, tú sirves al Señor. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro como creyentes. Tienes que entender que tú estás ejerciendo un sacerdocio en todo lo que haces. Todas las cosas que hagas, así sean pequeñas, todas están hechas ¿para qué? Para servir al Señor, para darle la gloria al Señor. Y esto realmente podemos verlo. Vamos a nuestras Biblias a 1 Corintios 10:31. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? En 1 Corintios 10:31. Cuando uno va ahí a la palabra y cuando uno ve lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31,
Quiero que lo lean conmigo. ¿Qué dice el Señor al respecto de nuestra vida cristiana? Él dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si no queda claro, se nos repite nuevamente en Colosenses 3:23 al 24, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿En qué servimos a Cristo el Señor como sacerdotes? ¿Solo en la iglesia? ¿Qué dice ahí? Y todo lo que hacemos en nuestra vida, mis hermanos, es para la gloria de Dios. Cuando yo trabajo, cuando yo estudio, cuando yo barro, cuando yo limpio, todo lo que yo estoy haciendo con mis manos que han sido consagradas es para la gloria y para el servicio de Dios. Y dice la palabra del Señor que todo eso recibirá recompensa de la herencia en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos, mi hermano. Usted se ha puesto a pensar respecto a que usted puede ser un sacerdote y un ministro en su familia, que usted puede ser un sacerdote y un ministro en su trabajo, que usted es un sacerdote y un ministro en sus estudios. Se ha puesto a pensar, la Biblia lo dice claramente, todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Porque nuestras manos han sido ungidas con la sangre del Señor Jesucristo. Esto es muy importante. ¿Qué más era ungido por el Señor Jesucristo? ¿Qué más era ungido en el sacerdote? En el sacerdote no solamente era el oído, la mano, sino también el pie, el pulgar del pie. ¿Qué significa esto del pulgar del pie? Que era apartado para Dios. De verdad, como creyentes también tenemos que tener nuestros pies consagrados. Y donde el Señor me lleve, yo estar dispuesto a ir. Sus pies también han sido consagrados con la sangre. El sacerdote tenía que entender que donde el Señor lo llevara, tenía que estar dispuesto a ir, porque mis pies han sido consagrados. Si el Señor me lleva a predicar, yo voy a predicar. Si el Señor me lleva a otro lugar, yo voy a ese lugar donde el Señor me lleve, porque mis pies han sido consagrados para Él. Esto es importante. Como iglesia nos mudamos, ¿verdad? Nos mudamos un poco más al centro. Algunos que están lejos. ¿Vendrás a la iglesia aunque estés lejos? Algunos dirán, no, está muy lejos. Pero no te olvides que tus pies han sido consagrados para Él. Y donde el Señor vaya, tú también tienes que ir. Esto es muy importante. Donde el Señor esté, yo voy a estar ahí, porque donde yo voy para el Señor, para servirlo. Eso me hace recordar a un hermano de Corea que vino acá a la iglesia, estuvo por nosotros unos meses, hace años. Él estudiaba ingeniería petroquímica, si no me equivoco, y él estaba viniendo acá para apoyar en una petrolera aquí en Perú, ¿no? Pero conversando con él, él me contaba, ¿no?, cómo es que Dios lo había llevado, y de verdad él tenía como los primeros puestos en su universidad, así que le habían dado esa oportunidad de irse al extranjero, hacer también como una pasantía, una especialización, ¿no? Y le habían ofrecido muchos lugares, ¿no? Él tenía para irse a Europa, o tenía para irse a otros lugares, por ejemplo, de Medio Oriente, donde era enorme sobre las empresas petroleras, pero había venido a Perú, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y por qué viniste a Perú? Le dije, si tenías oportunidades de irte a Europa y tenías irte allá a Medio Oriente, ¿no? ¿Por qué viniste aquí a Perú? Acá no somos una cosa tan grande en lo que es petróleo, ¿no? Y él me dijo, es que en esos lugares no había iglesia. Y solamente aquí en Perú había una iglesia. Y era una oportunidad que se me abría acá. Eso de verdad tocó mi corazón. Cómo es que este joven estuvo dispuesto a rechazar esas ofertas tan grandes para venir simplemente acá porque había una iglesia. Porque acá había una iglesia. Y para poder apoyar y ayudar aquí en la iglesia. ¿Cuántos podríamos tener ese corazón de decir, mis pies son, Señor, para ti, donde tú estés, ahí yo voy? Donde tú estés, ahí yo voy, Señor. ¿Cuántos podemos decir claramente, donde esté el Señor, ahí yo voy a estar? Porque mis pies han sido ungidos, están cubiertos por su sangre. Antes yo quizás utilizaba mis pies para estar en aquellos lugares que no agradaban al Señor. Y quizás yo iba muy lejos para llegar a esos lugares que no agradaban al Señor. Pero ahora mi vida está consagrada a Él, y mis pies y toda mi vida yo lo utilizo para la gloria de Dios. ¿Usted entiende que su vida ha sido consagrada completamente? Sus oídos, sus manos y sus pies.
que usted ha sido vestido como el sacerdote. De verdad eso tocó mucho mi corazón, mis hermanos, y me hizo pensar, ¿hasta dónde estaría dispuesto yo a ir por llevar el Evangelio? ¿Qué estuviera dispuesto a dejar por servir al Señor si el Señor me llamara? Y ese es un llamamiento que no es solamente a los que sirven, predican, ministran o son misioneros, es un llamamiento que Dios ha hecho a todos sacerdotes, a cada uno de nosotros. Continuando con el versículo, ¿para qué es todo esto? Somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De verdad, nuestro sacrificio y nuestra entrega al Señor es aceptable solo por medio de Jesucristo. Y lo que hacemos como un sacrificio en verdad y lo que hacemos como entrega al Señor en realidad es nada. Porque cuando uno se pone a pensar en ese versículo que ponen ahí y que siempre lo repiten, y uno dice ese versículo del Salmo, ¿qué pagaría el Señor Jehová por todos sus beneficios? Mi hermano, el Señor lo limpió por gracia, lo salvó, usted ahora es salvo. ¿Qué puede dar usted al Señor por todos sus beneficios? ¿Hay algo que pueda hacer usted por el Señor? Cuando uno se pone a pensar y se pone a pensar realmente lo que dice la palabra del Señor, cuando uno va a la Biblia, uno va y dice, y se va claramente que el Señor dice que somos siervos inútiles. ¿Qué significa esto? Somos siervos inútiles. ¿Acaso significa muy duramente que, bueno, lo que hacemos no vale nada? No, uno es siervo inútil, ¿por qué? ¿Por qué uno es siervo inútil? Porque sencillamente un siervo inútil es un siervo que hace aquello que tiene que hacer. Y eso es lo que hacemos nosotros. No hacemos nada de especial. Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Pensamos que nuestro servicio a Dios tiene algo de especial? No, sencillamente estás haciendo lo que tienes que hacer. Él te salvó. ¿Qué pagarás al Señor por todos sus beneficios para contigo? ¿Qué pagarás al Señor? ¿Hay algo siquiera que puedas tú pagarle a Dios? Nada, y Salomón lo entendió cuando construía el templo. Él cuando construía el templo, ustedes ven a Salomón que estaba entregando toneladas de oro, toneladas de madera, toneladas de piedra, sacrificando inmensas cantidades de ganado, y todo lo hacía para la gloria de Dios. Pero lo que dice Salomón es esto, ¿no? Señor, ¿qué podemos darte? ¿Hay algo que podamos darte en el sacrificio? Cuando estaban ofreciendo el templo, ¿hay algo que podamos darte a ti? Porque al fin y al cabo, de lo recibido de tu mano te damos. ¿Acaso hay algo que nos pertenece a nosotros? Podemos hoy ofrecer sacrificios a Dios, pero aún así tenemos claro que son aceptables por medio de Jesucristo. Porque hay algo que el hombre pueda dar a Dios. De lo recibido de su mano, le damos. Y es un privilegio enorme que nos dé el Señor de que podamos venir a ser parte de su familia, ser parte de Él, porque ¿cómo podemos pagar al Señor Jesús por todos sus beneficios para con nosotros? A veces la gente se siente triste por dar algo al Señor, por servir algo al Señor, y no se da cuenta que todo te lo ha dado Dios. Todo te lo ha dado Dios. Hay personas que hasta les duele, por ejemplo, ofrendar o diezmar, ¿no? Y no se dan cuenta que todo les ha dado Dios. Y eso me hace recordar una anécdota, ¿no? Que contaba un pastor, ¿no? Este pastor estaba con un joven que se acerca al pastor y le dice, pastor, yo quiero servir al Señor y de verdad yo me comprometo, pastor, si es que el Señor me da un trabajo para poder trabajar y para poder servirle, que yo voy a diezmar y yo voy a ofrendar siempre $100 para el Señor. Y así. Entonces este joven empieza esforzándose mucho a ofrendar $100 al Señor, $100 al Señor, $100 al Señor. El Señor lo prospera, el Señor le da trabajo y ahora está en un buen trabajo y estaba muy próspero, tenía muchas cosas. Y de repente llama un día al pastor y le dice, pastor, quiero conversar con usted. Y le dice, ¿qué ha pasado? Y le dice, pastor, mire, yo sé que prometí dar $100 al Señor, ¿no? Pero creo que $100 es mucho, no sé, quizás pueda rebajar un poco lo que estoy dando a Dios. Entonces el pastor se queda callado y le mira, ¿no? Y le dice, bueno, mi querido hermano, eso es algo que no podemos hacer porque tú se lo prometiste a Dios, pero sí podemos hacer algo, ¿no? Si quieres podemos orar para que el Señor te devuelva de nuevo a tu condición como estabas antes sin trabajo, ¿no? Y ahí ya no te das dinero para ofrendar, ¿no? A veces uno se pone a pensar y pone a decir, Señor, me cuesta dar. Pero no se da cuenta que cuando uno da aún en las cosas económicas o en su vida, de lo recibido de su mano, lo damos. Cuando uno sirve con sus fuerzas, cuando uno sirve en la iglesia, ¿quién nos da la fuerza y la salud al fin y al cabo? ¿Quién nos da la oportunidad de servir? ¿Algo es tuyo?
A veces la gente dice, yo me hice a mí mismo, ¿no? ¿Eso será verdad? ¿Quién te da el aire que respiras? ¿Quién te da la inteligencia? ¿Quién te da oportunidades? ¿Quién te ha vuelto? Es el Señor quien lo hace. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca como creyentes, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Señor. ¿De verdad nuestras vidas están entregadas al Señor como un sacrificio completo? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 lo dice claramente. Ese versículo nos habla acerca de cómo es que uno debe vivir una vida cristiana. Y es un versículo muy conocido y está relacionado con nuestra vida como sacerdotes, como creyentes. Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué dice el Señor que ofrecemos nosotros como sacerdotes, como sacrificio? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Toda nuestra vida en sacrificio vivo delante del Señor. Es lo que ofrecemos como sacerdotes. Es lo que dijo el Señor Jesús claramente, ¿no? El que quiere guardar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Tú estás dispuesto a entregar tu vida como sacrificio vivo al Señor? A veces uno duda del Señor, pero si uno realmente entrega su vida y pierde su vida por causa de Él, la hallará. ¿Quieres hallar a Cristo o quieres aferrarte al mundo? En verdad eso es muy importante cuando uno ve en la vida de un cristiano. ¿Cómo es que uno puede vivir para el Señor? ¿Qué podemos hacer para la gloria de Dios? Para sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Tú cómo has estado viviendo tu vida cristiana? ¿Usted cómo ha estado viviendo su vida cristiana hasta este momento? ¿Cómo hemos estado viviendo nuestra vida cristiana? ¿Realmente hemos entendido el hecho de que somos sacerdotes del Señor? Y que estamos delante del Señor y por medio de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, tenemos entrada a Él y que por ende también estamos ministrando delante del Señor en lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Usted tiene conciencia de eso, mi hermano, y que un día el Señor también lo va a llamar y le va a pedir cuentas como su sacerdote, qué es lo que usted hizo con lo que el Señor le entregó y cómo es que usted le sirvió y cómo es que usted ministró delante de su presencia. ¿Entiende eso? Quiero que vayamos conmigo para terminar al capítulo 10 de Hebreos. Y en el libro de Hebreos es donde más bellamente se nos habla de esta figura del sacerdote. Y en el capítulo 10 de Hebreos, del 16 al 25, concluye aquellas cosas que nosotros hemos estado hablando hoy. Quiero que vayamos a nuestras propias Biblias, por favor. Hebreos capítulo 10, del 16 al 25. Y vamos a leerlo, por favor, de manera conjunta, un versículo yo, un versículo ustedes, de manera antifonal, desde el versículo 16 hasta el versículo 25 de Hebreos capítulo 10, un versículo yo, un versículo ustedes. Dice la palabra del Señor. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, y a través del velo, esto es de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El autor de Hebreos aquí hace un resumen de lo que hemos visto.
Mis hermanos, si en verdad el Señor ha puesto un nuevo corazón en nosotros, y si el Señor nos ha limpiado, mis hermanos, hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente delante de la presencia del Señor. Pero mis hermanos, ¿cómo nos presentamos delante del Señor? Acerquémonos con corazón sincero, con fe, purificados los corazones de mala conciencia, dice la palabra del Señor, y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Acerquémonos al Señor. Hermanos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, mis hermanos, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Puedes entrar delante del trono de la gracia sin temor. ¿Estás preparado para entrar delante del Señor como un sacerdote, con manos limpias y realmente con ese vivo deseo de servirlo? De verdad, mis hermanos, es mi oración que cada uno de nosotros se levante como un sacerdote para la gloria de Dios. Vamos a orar para terminar. Señor, en verdad te damos gracias por esta mañana y te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Padre Santo, porque tenemos ahora entrada confiada, Señor, y podemos ir confiadamente, Señor, ante el trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro. Porque, Padre Santo, a través de Cristo Jesús, tu Hijo, tú rompiste ese velo de separación y hoy entramos libremente delante de ti. Oh Señor, queremos tener esas vidas consagradas y separadas para tu gloria, Señor. Esas vidas santas donde puedan ver en nosotros tu santidad y tu presencia para tu gloria, Señor. Porque anhelamos darte gloria en cada momento de nuestras vidas, entendiendo, Señor, que tú vienes pronto y queremos estar listos para cuando tú vengas, Señor, ceñidos nuestros lomos, Padre Santo. Y que tú nos encuentres sirviéndote, Padre. Que tú nos encuentres, Señor, donde tú estás. Que tú nos encuentres, Señor, llevando tu palabra. Que nos encuentres, Señor, mostrando tu amor, Padre. Te lo rogamos de todo corazón. Obra en nuestras vidas tu perfecta voluntad y glorifícate en nosotros, Señor. Alabado sea tu santo nombre por siempre. Te adoramos, oh bendito Padre, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga, hermanos.